Hola, buenos días a todos. Vamos a ver un ejercicio que lo principal que tiene, aparte de que sea una introducción al régimen estacionario senoidal, a los circuitos, lo más importante que tiene es que os fijéis en lo importante que es la nomenclatura que estamos utilizando. Y es importante la nomenclatura que estamos utilizando porque, como os he dicho alguna vez en clase y en algún vídeo, y como dice una de las referencias bibliográficas que estamos utilizando en Carney, toda la nomenclatura que se utiliza en circuitos, o toda la asignatura que se utiliza, perdón, toda la nomenclatura que se utiliza en una asignatura, en una materia, no es casual, sino que está absolutamente intencionada. ¿Y por qué intencionada? Pues está intencionada porque tenemos tensiones o intensidades que significan cosas muy diferentes. O por ejemplo también, ahora vamos a empezar a ver también impedancias que son diferentes o que significan cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos tensiones, tenemos el vector que representa la tensión en el plano complejo y tenemos, por ejemplo, módulos o valores eficaces de esa tensión. Es decir, que cuando nosotros utilizamos una mayúscula o una minúscula, o utilizamos un circunflejo, o utilizamos en otros libros una cursiva o lo que fuera, es para diferenciar y para no confundirnos en lo que estamos haciendo. Bueno, pues precisamente a veces esas confusiones son importantes. Y este es un buen ejemplo. Bueno, es importante no hacerlas. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es un circuito muy sencillo, un circuito serie, con 4 elementos, una fuente y 3 elementos pasivos. Los suponemos todos ideales. Y en ese circuito, pues se supone que es un circuito de laboratorio en el que hemos obtenido con un polímetro datos de esos elementos. Concretamente, pues estábamos midiendo las tensiones y las intensidades con el polímetro y hemos obtenido una serie de valores. Pero, por alguna razón, el valor de la fuente no lo apuntamos, o no lo dejamos, o se nos olvidó. Y lo que queremos hacer es, a partir de los valores de los otros elementos, recuperar ese valor o obtener ese valor. Bueno, pues el ejercicio lo que nos dice es que en primer lugar con esos datos de la tabla calculemos los valores de los parámetros R, L, C de los elementos pasivos y luego que calculemos esa fuente de tensión que tenemos aquí, de acuerdo, ¿quién es? Bueno, pues realmente los valores de los parámetros de R y C es bastante fácil de obtener. Si miráis la segunda parte del vídeo de teoría, ¿de acuerdo? Veréis que, bien, si estamos en el dominio del tiempo o bien si estamos en el dominio de los números complejos, da igual, habían unas relaciones entre las tensiones e intensidades con la impedancia de los diferentes elementos pasivos. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues nosotros aquí tenemos definida la intensidad, vamos a definir unas tensiones para la bobina que vamos a llamar U sub L, unas tensiones para el condensador que vamos a llamar U sub C y una tensión para la resistencia que vamos a llamar U sub R. Todas estas tensiones son minúsculas y nos marcan las minúsculas, aunque no pongamos la dependencia temporal, que son funciones del tiempo. ¿Vale? Bueno, pues recordad que una de esas tensiones, por ejemplo, la de la resistencia, pues se da una tensión que tiene esta forma. ¿Vale? Raíz de 2 U sub R, por ejemplo, por el coseno de omega t más phi sub R. ¿Vale? En donde esto es la fase inicial, este es el argumento o la fase de la función y este es el valor eficaz. ¿Vale? El valor eficaz, al contrario de la tensión, aunque me haya salido aquí un poco pequeño, este valor eficaz es una mayúscula. ¿Vale? Y no depende del tiempo, porque sabéis que este valor eficaz es un valor medio cuadrático. Y además es un valor positivo. Siempre, por definición. Bueno, salvo que la tensión sea nula. Bien, pues como os digo, en las expresiones que vimos en el tema 5, vimos que, por ejemplo, en una resistencia, la relación que había, bueno, voy a poner la intensidad también, para recordarla. La intensidad vamos a suponer que es de este tipo.
Daos cuenta que a la intensidad no le voy a poner el mismo ángulo de la tensión. Y si alguno me preguntáis que por qué pongo coseno, pues como el enunciado no me dice nada, podría poner un coseno o un seno, ¿vale? Ya hemos dicho muchas veces que un coseno o un seno en realidad son la misma función expresada de otra forma, ¿vale? Así que, como os digo, como tenemos en el vídeo de la segunda parte de teoría, nosotros vimos que la relación que hay entre ese valor eficaz de la tensión mayúscula y ese valor eficaz de la intensidad mayúscula es el parámetro R. Luego, lo que tenemos que hacer para obtener el parámetro R, la resistencia, es coger la tensión, que es 80, y dividirla por el valor del eficaz de la intensidad, que es 8. Y me diréis, ¿y por qué sé yo que esto es un valor eficaz, lo que viene en la tabla? Pues porque los polímetros o los multímetros lo que miden son valores medios cuadráticos o eficaces, ¿vale? Por eso las prácticas de la asignatura también son importantes, aunque en esta situación no las vayamos a hacer todas, pero por lo menos esta afortunadamente sí que la hicimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues como el polímetro da los valores medios cuadráticos, pues es muy fácil ver que esa resistencia pues es una resistencia de 10 ohmios. ¿Qué pasa con la bobina y qué pasa con el condensador? Pues con la bobina obtuvimos una expresión, yo no la voy a repetir, he dado solo los apuntes. Obtuvimos una expresión de que la relación que había entre el valor eficaz de la tensión de la bobina y la intensidad era la pulsación que teníamos, de acuerdo, por L. Bueno, pues si nosotros cogemos el valor de la tensión y el valor de la intensidad, tendríamos 110 voltios eficaces partido por 8 amperios y además la frecuencia a la que funciona este circuito es una frecuencia de 50 Hz. Estoy en el circuito arriba. Si la frecuencia es de 50 Hz, os recuerdo, que también lo vimos en el vídeo, pero en la parte 1, que la pulsación es 2pi por la frecuencia, es decir, 100pi. ¿Vale? 100pi radianes por segundo. Bueno, pues si sustituimos, la L es igual a 0,0438 henrios, o lo que es lo mismo, 43,8 milihenrios. Y nos queda el condensador. En el caso del condensador, lo que vimos es que omega C, que recordad que esto era admitancia, os recuerdo los nudos y os recuerdo que la admitancia de un condensador es CD, pues C omega en este caso es la relación entre el valor eficaz de la intensidad y la tensión, y para nuestro ejemplo esto es 8 partido por 20,6, 8 amperios partido 20,6 voltios, perdón, ¿vale? Que en este caso son 0,389 Siemens. Esta es la admitancia del condensador, y sustituyendo el valor de omega, la C es 0,0012 faradios, o lo que es lo mismo, 1,2 milifaradios. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa primera parte la podíamos resolver directamente en el régimen temporal, aplicando las ecuaciones que teníamos en el vídeo. Bien, otra cosa es el valor de la fuente de tensión. Bueno, pues este es un buen ejemplo, yo creo que un muy buen ejemplo, que tampoco es que sea original mío, podéis ver ejemplos parecidos. Este es un muy buen ejemplo para ver la complejidad que tiene resolver el circuito en el tiempo y la complejidad que tiene resolver el circuito en la frecuencia. ¿Por qué tiene esa complejidad? Bueno, pues porque si planteamos la ecuación del circuito en el tiempo, ¿qué ecuación tendríamos? Pues si planteamos la ecuación del circuito en el tiempo, tendríamos que plantear una ecuación como por ejemplo esta de aquí. Voy a ver si no me pongo el circuito, ¿vale? Si planteamos la ecuación del circuito en el tiempo, ¿vale? Divido aquí, pongo la parte B. Queremos saber qué es lo que pasa con la fuente esa. Pues la ecuación del circuito en el tiempo en la malla me diría que la fuente de tensión sería igual a la tensión en la bobina más la tensión en el condensador más la tensión en la resistencia. ¿Cómo sería la tensión en la fuente? Pues la tensión en la fuente sería algo así.
La tensión en la bobina, pues la tensión en la bobina tendría esta forma. Tensión en el condensador, pues tensión en el condensador, raíz de 2, U sub C coseno de omega t más phi sub c. Y la tensión en la resistencia, raíz de 2, U sub R por el coseno de omega t más phi sub R. Y lo que tendríamos también serían las ecuaciones de las tensiones en cada uno de los elementos. Es decir, que podríamos sustituir esta tensión de aquí utilizando la malla por ¿quién? Pues podríamos sustituir esta tensión, por ejemplo, por R por la intensidad. Raíz de 2 por I, ¿vale? Por el coseno de omega t más phi sub I. Y lo mismo con las otras tensiones. Bien, ¿por qué os he hecho esto? Pues os he hecho esto porque ni esto lo conocemos, ni conocemos esto, ni conocemos esto. Esto sí que lo conocemos, esto también lo conocemos, pero esto tampoco. Esto ahora lo acabamos de calcular, esto lo conocemos, pero tampoco conocemos esto. Es decir, nos faltan todas las fases en esa ecuación y nos faltan también, y eso es importante, estos dos valores de la fuente. Es decir, que es una bonita ecuación en la que tenemos, pues aparentemente una ecuación, pero un montón de incógnitas. ¿Vale? Y encima, una ecuación en la que aparecen sumando senos, o si hubiésemos, perdón, aparecen sumando cosenos, o si hubiésemos cogido las expresiones de senos sumando senos. Bueno, pues esto, si alguien se quiere entretener un rato, yo le diría que se entretenga, pero va a tardar un rato, pero un rato largo, en resolver esto. Bueno, pues lo que os quiero comentar es que si utilizamos la transformación, todo esto va a ser bastante más fácil. Bueno, ¿y cómo utilizamos la transformación? Pues vamos a ver cómo utilizamos la transformación, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues como veréis he hecho un poco de trampa, me he dejado otra vez el ejercicio a cero, y como os decía, lo que vamos a hacer es la transformación. Bien, ¿cómo hacemos esa transformación? Pues esa transformación, antes estamos suponiendo en el tiempo que la tensión tenía un valor de este tipo, ¿vale? Raíz de 2 sub g por el coseno de omega t más phi sub g, y por ejemplo suponíamos que la i, que son las dos variables que tenemos ahí, pues es igual a raíz de 2 por i por el coseno de omega t más phi sub i. Bueno, pues la transformación, que es lo que tenéis aquí, ya sabéis que es muy fácil. La transformación es simplemente pasar de una función coseno a seno, cambiar esa función, o lo que os decía, cambiar el motor, por una función exponencial. ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer es en esta expresión cambiar el coseno por una exponencial y el argumento del coseno pasárselo a la exponencial. Luego lo que tendremos aquí es esto. ¿Vale? En la figura aparece g sub g1, pero no le hagáis caso porque en realidad como hay una fuente no nos hace falta. Bueno, pues tendríamos esto de aquí. Os recuerdo que omega sí que la sabemos porque la frecuencia eran 50 y por tanto la pulsación son 2 veces 50, es decir, 100 pi. Vale, pues esta sería la tensión. La tensión es ahora en voltios, que es un vector. Y la intensidad sería de esta forma. ¿De acuerdo? Y me podríais decir, ¿y qué hemos ganado con todo esto? Hombre, pues vamos a ver lo que hemos ganado con todo esto. Bien, fijaos, una vez que hemos hecho esta transformación, ¿vale? Una vez que hemos hecho la transformación y que está aquí la intensidad, con su gorrito, con su circunflejo, nosotros lo que vamos a plantear son la ecuación de estas mallas. Aquí fijaos que tendríamos la tensión en la bobina, aquí la tensión en el condensador y aquí la tensión en la resistencia. Bueno, pues ¿cuál es la ecuación de esa malla? Bueno, pues la ecuación de esa malla es esta de aquí. La ecuación de esa malla es que la tensión en la fuente tendría que ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina más la tensión en el condensador.
Y, como sabéis, en el método de malla lo que haríamos es que las ecuaciones de cada elemento, ¿vale? La tensión, las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff, cogeríamos la ecuación de definición, ¿veis? Siempre recurrimos al pasado, cogeríamos la ecuación de definición y sustituiríamos en función de la impedancia, que en este caso es la impedancia de J omega, por la intensidad. ¿Vale? Es decir, de tal forma que esta ecuación se me queda de esta forma. Bueno, si queréis lo pongo aquí. Recordamos también lo del vídeo anterior. La tensión en la resistencia es R por I. La tensión en la bobina es LD y como la D es J omega es LJ omega por I. Y la tensión del condensador, como no me acuerdo, esto muy oxidado, es 1 partido CDI y 1 partido por CDI sería 1 partido CJ omega, que como sabéis multiplicamos por menos J arriba y abajo y nos queda pues menos J partido C omega. ¿Vale? Pues yo esta ecuación la pongo aquí. Vale, pues vosotros me podéis decir que a la vista de esto pues también tengo bastantes problemas. Porque tengo que resolver una ecuación que está con vectores. Claro, una ecuación como esta, si la miramos así analíticamente con vectores, decimos, ¡jo! ¡Qué cosa tan difícil! Pero yo os preguntaría una cosa. ¿No estáis acostumbrados a resolver sistemas de fuerzas? ¿Y cómo resolvéis sistemas de fuerzas para sacar una resultante? Pues para sacar una resultante componemos las fuerzas. ¿Dónde? Pues podemos componer esas fuerzas analíticamente, sacando las partes en coordenadas x, y. Podemos sumar esas fuerzas en forma polar, que es lo que estamos haciendo aquí, o en forma exponencial, o podemos hacerlo gráficamente. Vamos a irnos a la representación gráfica. Bueno, pues si nos vamos a la representación gráfica, lo que nos dicen estas ecuaciones es que yo lo que tengo que hacer es componer la tensión en la resistencia, la tensión en la bobina y la tensión en el condensador. Y esas tensiones son función de la intensidad. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a poner la primera fuerza entre comillas, que es la intensidad. ¿Vale? Y como no sabemos nada sobre ninguna fase, pues vamos a suponer que esa intensidad tiene fase inicial igual a 0. Dicho de otra forma, si es una fuerza, esa intensidad, que es una fuerza o es un vector giratorio, ¿vale? En este caso aún se mueve, lo que es peor que una fuerza a una cierta velocidad angular. Nosotros la vamos a poner aquí, ¿vale? Y yo la tengo aquí en el dibujo, la intensidad. Bien, pero yo no necesito la intensidad. Yo en esta ecuación necesito R por I, J omega L por I y menos J partido omega C por I. La pregunta es, ¿dónde estará R por I? Pues fijaos que R es simplemente un número real. Lo que está haciendo este número es incrementar el valor de la intensidad o decrementarlo si es menor que 1. Depende de cómo sea, pero bueno, supongamos que es mayor que 1. Lo que está haciendo es incrementar la intensidad. Luego aquí tendríamos R por I, pero no le cambia la fase, y esto sería la U sub R. ¿Vale? Segundo término. Pues segundo término sería J omega L por I. J omega L por I, ¿qué hace el J omega L por I? Pues recordar que el J lo podemos expresar así en binómica o la podemos expresar en forma exponencial, que es esta. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el J por omega por L por I? Pues incrementa el vector I, pero aparte le añade un ángulo pi medios. Luego, la tensión en la bobina estaría aquí. Pi medios adelantada o sumada respecto a la intensidad. Recordar que esto no es nuevo y también está en el vídeo. Os recordaba que era muy importante saber cuál era la posición de esos vectores. ¿Vale? ¿Tensión en el condensador? Pues tensión en el condensador, la menos J, ¿qué es lo que hace? Pues menos J, lo que haríamos sería esto.
Es decir, hay un ángulo pi medios que se resta. Me podréis decir, ¿y por qué no pones esto? Pues no pongo esto por una sencilla razón, porque matemáticamente puede ser cierto, pero esto de aquí, que debe ser el módulo del número complejo, el módulo no puede ser negativo. ¿Vale? Luego, aunque esto sea matemáticamente correcto, lo correcto físicamente es esto. Luego, a la tensión del condensador le restamos pi medios y obtenemos U sub c. Bueno, pues si tenemos U sub r, U sub l y U sub c, la composición de esos tres vectores, que es lo que tenéis aquí tenéis U sub r, aquí tenéis, esto de aquí es U sub l y esto de aquí es U sub c, la composición de esos tres vectores me van a dar la tensión de la fuente. Estoy en la parte de arriba, esta E sub g que yo quiero. Bingo, E sub g. Claro, pero aquí surge una cosa. Yo tengo que resolver este sistema, pero la mala pata que tiene este sistema es que los vectores están girando. ¿Vale? Y eso nos puede llevar a la conclusión de que si eso está por ahí girando, esto tiene que ser complicado de narices. Bueno, pues puede ser complicado de narices o no. Y para eso nos puede ayudar mucho, perdón, lo que hacemos, bueno, lo que hacen los físicos, sí, pero no lo que hacen los físicos, sino que nos puede ayudar mucho la física. Bueno, pues la física, ¿qué nos dice? Bien, imaginaos una cosa. Imaginaos que, a mí me gusta poner el ejemplo, ya que hablábamos del dominio de los complejos, que era como si nos fuésemos a la Luna. Imaginaos que tenemos en Marte un robot de esos móviles que había por ahí en Marte, por aquí, ¿vale? Aquí está el robot, con su antenita y todo eso, ¿vale? Haciendo fotos. Y que nosotros estamos en la Tierra. Bueno, pues es obvio que Marte estará por ahí girando y que nosotros estamos aquí y estamos viendo cómo gira Marte y cómo se mueve ese robot. Bueno, pues la pregunta sería la siguiente. Si nosotros vemos que el planeta Marte está girando sobre su eje y aparte está haciendo un movimiento de rotación alrededor del Sol y nosotros también nos estamos moviendo, lo que yo me preguntaría es, para saber la posición de este cacharro, ¿sería más fácil hacerlo desde la Tierra viendo que todo rota? ¿O sería más fácil que yo, si pudiera, cogiese un cohete, ¿de acuerdo? O una nave de la que fuese, ahora esas que dicen que tardarían 9 meses. ¿Sería más fácil que yo me viniese a Marte y lo viese en Marte, que no se mueve con respecto a mí? Os pongo un ejemplo. Imaginaos también una feria con unos caballitos. ¿Vale? Imaginaos los caballitos por aquí. Bueno, esto puede ser un caracol. Pero imaginaos el caballito. ¿Vale? Imaginaos el caballito que está por aquí dando vueltas en el tío vivo y que sube arriba y abajo. Y que yo estoy por aquí afuera del tío vivo. Bueno, pues si yo quisiera saber lo que sube o lo que baja este caballito, a qué velocidad va, ¿sería más fácil si yo lo veo desde fuera del tío vivo? ¿O podría dejarme de hacer el idiota y subirme al tío vivo y mirarlo? ¿Qué sería más fácil? Pues obviamente esto es más fácil y irse a Marte, que parece que eso va a ser ya, entre comillas, sería bastante más fácil. Es decir, si tenemos un sistema de vectores como estos que tenéis aquí que están rotando, la pregunta es, ¿para qué narices me voy a quedar yo fuera del sistema y me voy a marear viendo cómo rotan los vectores? Jolín, me cojo y me subo a uno de ellos. ¿A cuál? Pues por ejemplo a la intensidad. Si yo me subo a la intensidad, ¿qué pasa? Pues si yo me subo al vector de intensidad, lo estoy viendo siempre con ¿qué? Pues estoy viendo siempre los vectores iguales. Es decir, los estoy viendo en realidad como si el sistema de vectores no tuviese velocidad. ¿Y puedo resolver el sistema de vectores si no tiene velocidad? Claro, pero sin la complicación de tener velocidad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues si alguno no se lo ha creído con este símil, significa lo siguiente, si me permitís. Vamos a la ecuación. ¿De acuerdo? Porque al final las matemáticas te lo dicen todo. Vamos a nuestra ecuación. Vamos a cogernos esta ecuación, estoy aquí arriba,
No sé si me veis. Voy a marcar puntos en la parte de arriba de la pantalla. ¿De acuerdo? Justo debajo de la línea azul. Voy a coger esa ecuación y voy a sustituir los valores que tienen los vectores. Vamos allá. La verdad es que estoy haciendo un poco largo este vídeo, pero me interesa sobremanera que entendáis lo que vamos a hacer. Bueno, pues si cogemos esa ecuación, como os digo, la de que E sub G es igual a U sub R más U sub L más U sub C, cada uno de esos vectores es de esta forma, lo hemos dicho antes. Vale, es que esto es un poco largo de escribir, perdonadme. La verdad es que, como vais a ver, con lo que vamos a hacer ahora vamos a escribir menos. Bueno, yo lo que os pregunto es una cosa. Fijaos que aquí tenemos que resolver una ecuación, ¿vale? Nos vamos no desde el punto de vista de la física, sino nos vamos desde el punto de vista de las matemáticas, que no solo la pueden hacer los matemáticos, sino que a veces hasta hay algún ingeniero, ¿de acuerdo?, que lo puede hacer. Bueno, pues si vemos esa ecuación, fijaos en lo siguiente. ¿Tiene algún factor común esta ecuación? Bueno, pues esta ecuación tiene un factor común. Curiosamente es este. La pregunta es, si tengo un factor común, ¿no lo podría sacar fuera? Pues yo creo que sí que lo podemos sacar fuera. Y no solo tiene ese factor común, sino que tiene este. Bueno, pues saquémoslo fuera. Espera, ya estoy con el raíz de 2 ya. Bueno, pues como tiene un factor común lo puedo eliminar. Y si lo elimino, ¿qué es lo que me queda? Pues fijaos que si lo elimino es como si el sistema, matemáticamente, eliminarlo porque tiene factor común es lo mismo que hacer omega 0. Es decir, estoy en la parte de arriba con el muñeco de la lupa. Yo puedo ponerme, me dice la ecuación, dentro de ese sistema, moverme con él y me evito complicaciones. Eso me lo dice la física y me lo dicen las matemáticas. Con lo cual la cosa se queda mucho más sencilla. Y también me dicen las matemáticas, déjate del factor raíz de 2, que lo tienes en todas partes y no te añade nada. Bueno, pues esto de aquí, ¿vale?, es lo que vamos a llamar vector parado, ¿vale? La tensión de la fuente parada, la tensión de la resistencia parada, la tensión de la bobina parada y la tensión del condensador parada. ¿Está realmente parado? Pues no está realmente parado, pero subo arriba desde el punto de vista físico o matemático como si lo estuviesen. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es subirme al tío vivo. ¿De acuerdo? En vez de marearme me subo. Bien, pues si os fijáis, como vamos a ver ahora, la cosa se va a quedar bastante más sencilla. ¿Vale? Yo aquí tengo mi sistema, que está con los vectores en movimiento, y lo que voy a hacer es ¿qué? Pues lo que voy a hacer es pararlos. ¿Y si los paro, qué tengo? Pues si los paro, lo que tengo es esta tensión U sub L se va a quedar como vector parado, y vector parado es una raya horizontal. El E sub G se va a quedar como vector parado, raya horizontal. El U sub L se va a quedar como vector parado, el U sub C como vector parado y el U sub R como, el U sub R como vector parado. ¿Vale? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es resolver ese circuito. Bueno, y me podéis decir, vale, yo admito lo del parado, pero lo del raíz de 2, ¿qué es lo que pasa? Pues lo del raíz de 2
que os he puesto una figura aquí más pequeñita, es que yo puedo resolver los vectores. Si por ejemplo un vector tiene de longitud, pongámoslo, 1 metro, no necesito 1 metro de papel para resolverlo, sino que le puedo aplicar una escala. Pues lo que estamos haciendo eliminando el raíz de 2 es a esta figura de aquí le aplicamos una escala y la resolvemos más bonita. Bueno, pues fijaos una cosa, si los vectores están parados con la tabla que teníamos antes, os recuerdo algunos valores, la tabla que nos decía. Pues la tabla nos decía, ¿es sub G? Ni idea, hemos perdido el dato. La tensión en la resistencia, que es un valor eficaz, ¿me queda cómo? Pues me daba un valor que da 80 voltios. Pues lo ponemos aquí. Tensión en la bobina, pues la tensión en la bobina es un valor de 110 voltios. Lo ponemos aquí. ¿Pero qué coordenadas tiene? Pues realmente tiene coordenadas 0 en el eje real, 110 en la parte imaginaria, o lo que es lo mismo en forma binómica, 0, 110J. Pues lo ponemos. Vector L, 110J, ¿de acuerdo? Vector parado. ¿Y la U sub C qué tiene? Pues la U sub C tiene como coordenadas, lo pongo aquí, 0 en X o en parte real y en parte imaginaria ¿qué? Pues el valor que me da la tabla. El valor que me da la tabla son 20,6. Pues lo ponemos aquí 20,6, pero es negativo. ¿Cómo ponemos 20,6 negativo? Pues 0 menos 20,6J. Menos 20,6J. Esto de aquí está mal, ¿de acuerdo? Lo voy a poner, son vectores parados, no circunflejos. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues lo que tengo que hacer aquí es aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dirá que ¿qué? Pues que E sub G en módulo, ¿quién será igual? Pues será igual al cateto, que es U sub R, 80, al cuadrado, más el otro cateto vertical, que será 110 menos 20,6 al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues hacéis esta operación, es muy fácil, E sub G vale 120 voltios. Pues 120 voltios es la tensión de la fuente. ¿Complicado? Bueno, pues complicado no es. Fijaos que lo que hemos hecho es poner los valores a esos vectores y además, que es lo importante, hemos utilizado que nosotros sabemos cómo va la tensión y la intensidad en cada vector. En un condensador. Bueno, me voy a quitar ahí que no me deja. Vemos la intensidad de una bobina que va así. En la misma lineación, tensión en un condensador respecto a la intensidad retrasada, tensión en una bobina adelantada. Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es aprovecharnos de los vectores. E insisto, aprovecharnos de los vectores porque sin todo este rollo, realmente este problema se resuelve en 2 minutos. ¿Se resuelve en 2 minutos cómo? Se resuelve en 2 minutos una vez que hemos hecho el comentario previo de este vídeo y una vez, insisto, que nosotros sabemos cómo van los vectores. Por eso os decía que era importante saber cómo iban o cómo circulaban los vectores. Bueno, pues nada, muchas gracias y ahora vamos al siguiente ejemplo y todos los que tenéis